Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Vamos a empezar a trabajar hidrodinámica. En el video de hoy vamos a trabajar fluidos ideales. Vamos a ver qué es el caudal, la ecuación de continuidad y vamos a trabajar Bernoulli. Bien, cuando hablamos de un fluido ideal tenemos que pensar en ciertas características que corresponden a los fluidos ideales que no se va a cumplir con fluidos reales. Tenemos que pensar que un fluido ideal tendría viscosidad nula, no tendría viscosidad, a diferencia de los reales, ¿sí? Sería incompresible, de esa forma, al no poder comprimirlo, no puede variar su volumen y al no variar su volumen no puede cambiar su densidad. El fluido el flujo va a ser laminar, o sea, ¿qué quiere decir cuando hablamos de flujo laminar? Que cuando el fluido avanza no va a haber remolinos, no va a haber reflujo ni nada por el estilo. Y otra cosa importante, que la velocidad va a ser la misma en todas las moléculas. Supongamos que nosotros tenemos un caño, ¿sí? Que no se comprime ni se expande en este caso, ¿sí? No se agranda ni se achica. Y entonces nosotros tomamos las moléculas, por ejemplo, que vienen fluyendo de izquierda a derecha, por ejemplo, en una determinada sección, la velocidad con que van a ir las moléculas van a ser toda la misma, ¿sí? A diferencia de los fluidos reales, que después lo vamos a conversar. Hablemos del caudal. Cuando nosotros tenemos un líquido que está fluyendo por un caño, podemos decir que va a pasar un cierto volumen de ese líquido por unidad de tiempo. O también podríamos decir que va a fluir una determinada masa por unidad de tiempo. Como cuando hablamos del caudal de un río es muy caudaloso. Y bueno, ¿qué estamos diciendo ahí? Que se está fluyendo un volumen muy grande de agua, en este caso, en el caso de un río, por unidad de tiempo. ¿Cómo lo escribimos matemáticamente? Bueno, el caudal va a ser para nosotros el volumen del líquido dividido el tiempo que tarda en fluir, ¿sí? Si nosotros analizamos a partir también de un caño donde está circulando un líquido y tomamos un determinado volumen, supónganse todo este volumen, ¿qué podemos decir? Podemos decir que acá tenemos un área que la vamos a llamar A. Tenemos una variación de posición, una distancia que la vamos a llamar delta X. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el volumen? Es un cilindro esto, ¿no? El volumen es área, ¿sí? Superficie de la base, área, por altura, en este caso delta X. La multiplicación del área por delta X nos va a dar el volumen que tenemos acá, ¿sí? Bien, este volumen está circulando. Ahora, si nosotros en la ecuación esta reemplazamos área por distancia, nos queda que el caudal va a ser igual a área por la distancia sobre el tiempo. ¿Y qué es variación de posición sobre variación de tiempo? No es otra cosa que velocidad, o sea, área por velocidad va a ser otra forma con la cual vamos a poder calcular el caudal. Y lo importante en fluidos ideales es que el área por velocidad va a permanecer siempre constante. Esto va a ser siempre lo mismo. Entonces, supónganse que yo tengo un caño que se hace más angosto. Lo que puedo decir, bueno, supónganse que acá estamos en A y acá estamos en B. Yo voy a decir que el caudal en A va a ser igual al caudal en B. Por lo tanto, puedo decir que el área en A por la velocidad en A va a ser igual al área en B por la velocidad en B. Y acá lo que tenemos es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Esto lo vamos a poder aplicar también, no solamente cuando el tubo se hace más angosto, más ancho, sino también cuando los tubos se dividen. Lo que tenemos que razonar acá en primera instancia es que para que se cumpla que los caudales sean constantes, cuando el fluido entra en un tramo de menor diámetro, la velocidad tiene que aumentar, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar acá que la velocidad en A es menor que la velocidad en B, ¿sí?
Acá tengo más sección, o sea, a mayor sección, menor va a ser la velocidad, ¿sí? Cosa importante a tener en cuenta para la resolución de problemas. Ahora, si un tubo, yo tengo un tubo, y ese tubo se bifurca en 2 tubos, por ejemplo, o en 1000 tubos, no me importa, y yo quiero trabajar con la ecuación de continuidad, vamos a poner A, y acá voy a poner B, vamos a poner por acá B y C. A la hora de trabajar la ecuación de continuidad, yo tengo que considerar el área total. En el caso de A, sería el área de este círculo. En el caso de esta posición, B o C, yo tendría que sumar las áreas B y C. Y de esa forma puedo encontrar, por ejemplo, una relación entre las velocidades. Supongamos que yo tengo una determinada velocidad A acá y puedo afirmar que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en C. Otra cosa importante. A la hora de plantear la ecuación de continuidad, yo voy a hacer área de A por velocidad de A igual a área B más C, ¿sí? La suma de ambas áreas por la velocidad, que puede ser la velocidad de B o de C, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es otra cosa muy importante a la hora de resolver problemas, porque hay muchos problemas donde los caños se dividen. Entonces, hay que tener presente que para poder trabajar hay que sumar las áreas, ¿sí? Donde está el caño dividido, y que la velocidad es la misma en todos los tubos, sean 100, sean 5, sean 10, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto por un lado. Pasemos a otra cosa. Bien, supongamos ahora que tenemos entonces un tubo con determinada área, determinada sección. Este tubo sube, y no solamente sube, sino que supongamos también que se hace más angosto. Entonces, yo voy a poner un sistema de referencia, es decir, que acá está el suelo, voy a llamar a esta altura, la voy a llamar altura 1, a esta altura de acá la vamos a llamar altura 2. Entonces, vamos a tomar un determinado volumen, ¿sí? Vamos a considerar el volumen que tenemos encerrado acá, ¿sí? El líquido está fluyendo en ese sentido, imagínense. Y bueno, este mismo volumen lo voy a tomar acá arriba, ¿sí? Obviamente, al ser más angosto el tubo, va a ser más largo, ¿verdad? O sea, si yo considero acá un determinado volumen igual a este, ahí tenemos, ¿sí? Mismo volumen, misma masa de fluido. Esto está avanzando hacia la derecha. Entonces voy a decir que acá yo tengo un área 1 y acá voy a tener un área 2. Acá tengo un delta X1 y acá un delta X2, ¿sí? Y ya planteamos que los volúmenes y las masas, por lo tanto las masas son las mismas. Y yo voy a tener acá una determinada velocidad que voy a llamar velocidad 1 y acá voy a tener una velocidad que voy a llamar velocidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá podemos decir que vamos a tener una fuerza que vamos a llamar F1, que ¿a qué se debe? Debido a la masa de fluido que viene por detrás, ¿sí? Viene empujando. Esa fuerza la llamamos F1. Y de este lado se va a generar una fuerza que vamos a llamar fuerza 2, ¿debido a qué? Debido a la masa de fluido que viene por delante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Vamos a trabajar esto desde el principio de la conservación de la energía. ¿Qué me dice el principio de la conservación de la energía? Que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, yo acá tengo dos fuerzas, F1 y F2, que son fuerzas no conservativas, y podríamos plantear esta igualdad de la siguiente manera. Entonces, podríamos decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Cómo calculo el trabajo de las fuerzas no conservativas? Y bueno, fuerza 1 por delta X1 por el coseno de 0
en el caso de la fuerza F1. ¿Por qué? Porque el fluido se mueve hacia allá, la fuerza actúa en el mismo sentido, por lo tanto el ángulo vale 0, ¿sí? Fuerza por la distancia, ¿sí? De ir de acá hasta acá, va a ser el trabajo de esta fuerza 1. Ahora, para el caso de la fuerza 2, voy a poner más fuerza 2 por delta x2 por el coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque la fuerza 2 actúa en sentido contrario al desplazamiento del fluido. Y en el caso de la variación de energía mecánica, ¿sí? La variación de energía mecánica es lo mismo que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, ¿sí? Entonces podríamos poner acá igual a variación de energía cinética, o sea, energía cinética la calculamos como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces yo pondría 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. O sea, la energía cinética final que tiene acá arriba menos la energía cinética que tiene acá abajo, ¿sí? Y eso vamos a ponerle más la variación de energía potencial, o sea, masa por gravedad por altura en 2 menos masa por gravedad por altura en 1. O sea, la energía potencial final, la que tiene en 2, menos la energía potencial que tiene en 1, ¿sí? Ustedes piensen que tenemos por un lado que el tubo se angosta, o sea, ahí vamos a tener una variación en la velocidad, ¿sí? La velocidad 2 tendría que ser mayor que la velocidad 1. Y también tenemos distinta altura, por lo tanto tenemos una variación en lo que sería la presión hidrostática, ¿sí? En este caso, por ahora, energía, porque todavía no nos metimos con presión. Vamos a lo que yo quiero llegar que ustedes vean. Es importante, aunque ustedes crean que no lo que estoy haciendo, porque ustedes van a poder, si ustedes tienen en claro todo el tema de dinámica y energía, cuando vayamos a los problemas, luego de haber desarrollado lo que les quiero mostrar, ustedes van a poder entender y van a poder resolver, porque hay muchos problemas donde ustedes tienen que tener en claro qué significa cada cosa. Y obviamente todo lo que estoy desarrollando proviene de la energía. Bien, ¿qué podemos hacer? Fuerza por variación de posición, ¿sí? O sea, yo podría decir, vamos a ponerlo por acá, presión es fuerza sobre superficie, ¿verdad? Entonces, en lugar de fuerza 1, yo podría poner presión por superficie o área, que es lo mismo. Y eso es igual a la fuerza. O sea, en lugar de fuerza 1, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner presión 1 por área, vamos a poner área por delta x1 y el coseno de 0 vale 1. Acá lo mismo, podemos poner en lugar de fuerza 2, presión 2 por área, acá área 1, ¿no? Área 2 por delta x2 y el coseno de 180, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Y bueno, por lo pronto acá dejamos igual. Ya llegamos, no se me desesperen. Copiamos todo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como esto es una igualdad acá, voy a dividir por el volumen, y como el volumen dijimos que es el mismo acá y acá, ¿sí? Voy a dividir a todos por, no voy a poner volumen 1, volumen 2, sino que voy a dividir por volumen. Término a término, o sea, sin alterar de esa forma la expresión, ¿sí? La igualdad. Entonces, ¿qué tengo acá? Presión 1 por área 1 por delta x1 sobre volumen, ¿sí? Área por delta x, ¿qué es área por delta x? Área por delta x es el volumen encerrado acá. O sea que yo acá tengo volumen 1 sobre volumen 1. Lo puedo simplificar. Acá lo mismo. Área 2 por delta x2 sobre volumen se pueden simplificar porque es lo mismo. Entonces me estaría quedando presión 1. Acá este menos lo llevo adelante. Menos presión 2 igual. Masa sobre volumen, ¿qué es? Masa sobre volumen es densidad. Y acá velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, masa sobre volumen, densidad. Densidad por gravedad por altura 2 y acá lo mismo, menos densidad por gravedad por altura 1.
Y llegamos a esta expresión, que es la famosa ecuación de Bernoulli, que nos va a permitir resolver un montón de cosas. Pero la voy a reacomodar como la trabajan ustedes. Voy a traer todo lo que sea 1 para la derecha, todo lo que sea 2 para la izquierda. Presión 1, presión 2 la voy a pasar sumando. Menos 1/2 de la densidad por velocidad 1, más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Y este otro término quedaría más densidad por gravedad por altura 1 igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Y acá es como ustedes la trabajan a la ecuación de Bernoulli. Y es más, podemos afirmar que esto es constante, ¿sí? Porque yo lo tomé de acá a acá, lo podría tomar de acá en cualquier otra posición, ¿sí? Y sería exactamente lo mismo. O sea que este término va a ser constante en cualquier punto del fluido. Entonces, ¿qué vamos a leer acá? Tengo la presión de entrada, ¿sí? La presión de salida. 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado, 1/2 de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Densidad por gravedad por altura de entrada, densidad por gravedad por altura de salida, ¿sí? O sea, acá yo tengo dos presiones de entrada y salida, un término que corresponde a la presión hidrodinámica, un término que corresponde a la presión hidrostática, ¿sí? Fíjense la fórmula. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, veamos algunos casos que se puedan llegar a presentar. Por ejemplo, supónganse, en primera instancia, supónganse que tenemos un tubo que no varía su altura, ¿sí? Entonces, al no haber variación de altura, este término y este término se cancelan, que son los que corresponden a la presión hidrostática, quedándome presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Y esta expresión es la que se conoce como ecuación de Bernoulli para tubos horizontales. Si a ustedes les dan un tubo horizontal, trabajan directamente con esto, ¿sí? Entonces acá tenemos relaciones entre las presiones y las velocidades del fluido, ¿sí? A lo largo de todo el tubo. ¿Y qué pasa en esta situación? Fíjense esto, porque esto aparece muchísimo en un montón de problemas. Si yo tengo un tanque de superficie, me va a decir muy grande con respecto a un orificio que yo voy a hacer a cierta altura, que voy a llamar, vamos, esto está lleno de líquido, supónganse, ¿sí? Voy a llamar altura 1 a la altura de toda esta columna de líquido, altura 2 a la altura en donde hago una perforación. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, si yo hago una perforación en un tubo, en un tanque, va a empezar a salir el líquido por acá, ¿sí? Que vamos a poder llamar a la velocidad esta velocidad 2. La velocidad 1 sería la velocidad con que baja el agua, pero si el tanque, quiero decir, es muy grande, esta velocidad va a ser muy pequeña porque está saliendo muy poco líquido por un agujerito muy chiquito. Entonces fíjense lo que pasa. Yo planteo presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 igual a presión 2 más 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. ¿Qué es lo que puedo decir? Bueno, yo puedo decir acá que la presión de entrada, ¿sí?, es igual a la presión de salida. ¿Por qué? Porque está actuando, si un tanque abierto, si el tanque está abierto a la atmósfera, está actuando la presión atmosférica acá y acá y es el mismo valor. Esto me permite anular las presiones. Ahora, al bajar, ¿sí?, al tener una velocidad muy lenta el fluido, ¿sí?, acá, hacer muy chico velocidad 1, eso me va a permitir simplificar este término, ¿sí?, porque esto va a tender a 0, va a ser despreciable, no me importan los cálculos porque no va a ser representativo. Ahora, si yo pongo mi sistema de referencia acá, ¿sí?, yo voy a tener una determinada altura acá, que voy a llamar altura 1', porque, o sea, desde la superficie hasta mi punto de referencia. Entonces, si acá está mi punto de referencia, ¿cuánto vale altura 2? Altura 2 vale 0, por lo tanto, este término se cancela, ¿sí? ¿Y qué me queda? Una relación que dice densidad por gravedad por altura 1, pero en este caso ahora sería altura 1
prima, ¿sí? O sea, tomado desde la superficie hasta donde está la perforación, vamos a ponerle así, igual a 1/2 de la densidad por la velocidad del fluido, la velocidad con que sale acá al cuadrado. Como la densidad es la misma, es el mismo líquido, podemos simplificarlas. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y me queda así, ¿sí? Y por último el cuadrado lo paso como raíz y me queda una expresión que me permite calcular la velocidad con que va a salir el fluido en cualquiera de estos problemas, ¿sí? Que se conoce como fórmula de sifón, porque esto también vale para cuando hacemos sifón, ¿sí? Pero no es otra cosa que una simplificación a partir de Bernoulli. ¿Y por qué yo les decía y por qué me tomé el tiempo de hacer el desarrollo de Bernoulli para que ustedes entiendan cada cosa? Porque se van a dar distintas variantes en estos problemas. Va a haber problemas donde la superficie, donde acá el tanque esté tapado y haya un gas ejerciendo una presión. Y esa va a ser la presión 1. Entonces, si yo tengo una presión 1 y acá tengo una presión atmosférica, este término y este término no lo puedo cancelar. O sea, yo siempre voy a tener que partir de Bernoulli y en función del problema tengo que ir viendo qué términos se pueden simplificar, ¿sí? Es fundamental para resolver un montón de problemas de hidrodinámica. Y bueno, chicos, ¿qué más podemos decir? Una cosa muy importante que se me está escapando tiene que ver con el tema de la presión cuando el tubo es más angosto o es más grande, ¿sí? Nosotros hasta por lo pronto dijimos que a mayor sección, a mayor área, menor es la velocidad, ¿sí? Entonces, supongamos nuevamente este tubo, ¿sí? Nosotros tenemos acá una velocidad 1, un área 1 también, ¿no? Y acá tenemos una velocidad 2, un área 2. Por lo pronto dijimos entonces, ¿dónde es mayor la velocidad? Y bueno, mayor va a ser la velocidad donde menor es la sección. Ahora, ¿qué pasa con las presiones? Y acá hay algo que siempre se equivocan porque intuitivamente tienden a pensar que cuando mayor es la velocidad, mayor va a ser la presión con que va el fluido. Y no es cierto, es exactamente al revés. Si yo planteo, ¿sí?, Bernoulli para tubos horizontales, yo puedo decir que todo esto es constante, o sea, es constante a lo largo de en cualquier parte del tubo, siempre y cuando estamos hablando de un tubo horizontal, ¿no? Bueno, entonces, al ser todo esto constante, ¿qué puedo decir? Yo ya sé que la velocidad 2 tiene que ser mayor a la velocidad 1. O sea, que este término me va a dar mayor a este término. Entonces, para que esta suma sea cierta, ¿qué tiene que pasar con la presión 2? Bueno, si esto es mayor, la presión 2 va a tener que ser menor, ¿sí? Menor presión, porque tiene que estar dando lo mismo que en este término. Entonces, ¿qué conclusión voy a sacar? Donde mayor es la velocidad, menor va a ser la presión. O sea, la presión en 2 tiene que ser menor a la presión en 1. Y como conclusión general, para tubos horizontales, yo puedo decir que a mayor sección, menor velocidad, mayor presión. Y esto se lo tatúan, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por acompañarme. Un saludo muy grande, ¿eh? Y vamos a la práctica ahora, ¿eh? Porque esto recién comienza. Chau, chau.